Y el señor presidente de Rusia ahora le toca pronunciar su discurso. Muchas gracias, estimado señor Tokayev, estimados colegas, amigos. Saludo a los participantes e invitados de este aniversario, 25º Fórum Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra en un periodo difícil para toda la comunidad global. Ahora la economía, los mercados, los mismos principios del sistema económico global están en peligro. Vínculos industriales, logísticos, comerciales que habían sido trastornados por la pandemia atraviesan y pasan ahora una nueva prueba. Tales nociones clave como la reputación de negocio, inviabilidad de propiedad privada y confianza en divisas han sido socavadas por nuestros socios occidentales con intención para preservar las ilusiones obsoletas geopolíticas. Voy a exponer nuestro punto de vista de la dirección rusa y de mí mismo. Vamos a decir cómo está actuando Rusia en tales condiciones y que se prevé para seguir desarrollándonos en esta situación cambiante. Hace un año y medio interviniendo en el foro de Davos he dicho y recalqué que la época del orden del mundo unipolar se había acabado. Voy a empezar con esto. Acabó pese a las tentativas de preservarlo con todos medios. Esto es el transcurso de historia natural, ya que no es posible que rigen los moldes cuando tenemos la diversidad del planeta y riqueza de culturas. Los que se imponen por un único centro. La misma idea es defectuosa. La única potencia, por muy fuerte que sea, puede escoger países allegados e interpretar todo en sus propios intereses. Solo funciona en la única dirección. El mundo que se basa en tales preceptos sería precario por definición. Al promulgarse triunfadores de la Guerra Fría, los Estados Unidos se considera un mensajero de Dios en la tierra. Nos tienen obligaciones solo los intereses, y tales intereses se proclaman sagrados, como si ignorasen ellos que en los últimos decenios en el planeta se formaron y van alzando sus voces nuevos centros potenciosos. Cada uno efectúa sus propios sistemas e instituciones y ornamentos políticos y tienen derechos a defender su soberanía y asegurar su soberanía. Y se trata, claro, de procesos objetivos en política, economía global, en tecnología, en todo el sistema de relaciones internacionales, donde aumenta el rol de países pujantes, prometedores de varias regiones, cuyos intereses no se puede ignorar. Son indefectibles, son fundamentales. Y sería una opinión errónea considerar que uno puede esperar que cesen los cambios, que volverá a las andadas. No volverá. Pero parece que las élites gobernantes de algunos de países occidentales siguen teniendo tales ilusiones. No quieren ver cosas obvias, se apegan obstinadamente a sombras del pasado. Piensan que el dominio del occidente es inamovible. No hay nada inamovible. No solo rechazan la realidad, intentan contrarrestar el transcurso de historia pensando con las categorías del siglo pasado. Son presos de sus propias equivocaciones, olvidando de los demás, considerando a los demás países su periferia, su patio trasero, su colonia.
Consideran que los pueblos de tales países son de segunda clase y ellos mismos son excepcionales. De ahí un incesante deseo de castigar y reprimir económicamente a los que salgan de la hilera, no quieren someterse a ciegas, de manera torpe y con desenvoltura sientan sus visiones en la cultura y sus ideas sobre historia, ponen en peligro en tela de juicio la soberanía e integridad. Basta recordar el destino de Yugoslavia, Irak, Siria y Libia. Si no les sale subyugar un rebelde, intentan aislar o suprimirlo. Utilizan cualquier tipo de medidas, prohibiciones de cultura, de deporte, y esta es la razón de arrebato rusofóbico actual del Occidente y las poco meditadas y tontas sanciones contra Rusia, cuya cantidad y el ritmo de aprobación no tienen precedentes. El cálculo es claro: de un golpe aplastar la economía rusa por vía de romper las cadenas de negocio, congelar los activos y revocar las compañías, retirar las compañías accidentes de nuestro mercado, fracasaron. Los empresarios rusos, los departamentos, trabajaron de manera coherente y profesional. Los ciudadanos mostraron cohesión y responsabilidad. Por paso vamos normalizando la situación económica. Al principio estabilizamos los mercados financieros, hemos nutrido, saturado la economía de liquidez y de capital circulante. Los vaticinios sombríos sobre las perspectivas de economía rusa que se hacían a principios de primavera no se cumplieron. Está claro por qué se atizó esta campaña de sensibilización y de dónde proceden los encantamientos de dólar que cotiza a 200 rublos y que va a colapsar nuestra economía. Sería un factor de impacto psicológico en nuestra sociedad. Algunos de los peritos y expertos sucumbieron a tal presión y en sus pronósticos hablaban de una inevitable y brusca caída de nuestro PIB y debilitamiento crítico del rublo. La realidad descartó tales vaticinios, pero nosotros tenemos que sacar conclusiones independientes, creer en nuestras fuerzas. Esto es lo más importante. Somos un pueblo fuerte. Podemos resistir cualquier reto y resolver cualquier tarea como hicieron nuestros antepasados. Esto se demuestra por la historia milenaria de nuestro país. Solo 3 meses después de que se aprobase este conjunto de sanciones, hemos aplastado el rebote de inflación hasta un punto álgido de 17,8%. Ahora la inflación está 16,7%. Está bajando. La dinámica económica se estabiliza. Son sostenibles las finanzas. Voy a comparar con otras regiones del mundo pronto. 16,7% de la tasa de inflación es un nivel muy alto. Vamos a trabajar en esto y vamos a alcanzar resultados positivos. Como resultado de los 5 primeros meses de este año, el presupuesto federal tuvo un superávit de 1,5 billones de rublos. El superávit del presupuesto federal en mayo alcanzó a 500.000 millones de rublos, superando los niveles de mayo pasado por 4 veces. Ahora tenemos que crear condiciones para aumentar la oferta y la demanda, otorgar las condiciones para el crecimiento de nuestra economía. Hemos aprobado medidas para aumentar el capital circulante de empresas. Los empresarios recibieron un derecho de una prórroga de pago de cotizaciones de seguro
y las empresas fabricantes tendrán oportunidades más amplias, podrán utilizar la prórroga en el tercer trimestre. Esto es un tipo de préstamo estatal sin interés y podrán pagarlo a plazos durante 12 meses a partir de junio del año que viene. Y los plazos no van a cambiar, va a durar hasta el fin de este año. Por esto los ciudadanos que quieren aprovecharlo deben hacerlo hasta que termine el año. Las sumas se dejan sin cambiar, 12 millones de rublos para Moscú y San Petersburgo y 6 millones para las demás regiones. Vamos a mejorar la accesibilidad de recursos financieros. Vamos a mudar el hincapié desde estímulos presupuestarios a mecanismos de concesión de préstamo bancario para aumentar la capacidad de la fábrica de financiación de proyectos de web. Vamos a destinar 120.000 millones de rublos desde el Fondo de Bienestar Nacional para asegurar préstamos y crédito para proyectos por el importe de medio billón de rublos. Colegas, he dicho que la guerra relámpago económica había que fracasar y este armamento sancionador es de doble filo. Bueno, inflige daño equiparable a los ideólogos mismos y los constructores. Estamos a sabiendas de que entre los líderes y dirigentes de países europeos con disimulo se discuten las perspectivas alarmantes que las sanciones pueden aplicarse contra cualquier Estado, incluidos los miembros de la Unión Europea y compañías europeas. Ahora no ha llegado a esto, pero los políticos europeos han dado un golpe a su propia economía. Hemos visto que va agravando la situación económica. Crecen los precios de combustibles, el coste de comestibles, de electricidad, etc. Solo los costos directos de la Unión Europea, del celo sancionador, pueden estar en exceso de 400.000 millones de dólares. Este es el precio de las decisiones desatadas de realidad y tomadas en contra del sentido común. Son costos que van a solventar las compañías de la Unión Europea. La inflación supera en la zona euro el 20%. Y los países europeos no llevan a cabo ninguna operaciones especiales y en algunos casos alcanza la tasa inaceptable, la más alta en los últimos 40 años. La inflación en Rusia también la tenemos de 2 cifras, aunque hemos indexado prestaciones sociales, pensiones, hemos aumentado el valor del sueldo mínimo y subsistencia mínima, hemos protegido a los más desposeídos. El alto tipo de interés ha ayudado a conservar los ahorros de nuestra población en el sistema bancario. Claro que este tipo de interés más alto era un obstáculo para el desarrollo económico, pero para los ciudadanos era una ventaja que devolvieron su dinero al sistema bancario. Esta es la principal diferencia de la Unión Europea, donde inflación conlleva una bajada de ingresos y consume los ahorros. Bueno, las consecuencias serias de largo plazo tienen los costos de compañías europeas, van a perder su competitividad global y van a reducir los niveles y ritmos de crecimiento de sus economías por años en adelante.
Claro que tenemos también muchos problemas, pero tengo que mencionar que ellos apuntan con un dedo a nosotros, pero también tienen muchos problemas. De esto traté en Davos. Una consecuencia directa de políticos europeos, sus acciones sería una agudización de desigualdad en sus países. En su turno eso va a extender sus sociedades. No solo es un asunto de bienestar, sino también de materia de valores. Ahora las contradicciones se aplastan y se las quita por debajo de la alfombra. Los procedimientos democráticos con ayuda de comicios en Europa se convirtieron en una pantalla. Se alternan partidos gemelos en el poder, pero la esencia deja sin cambiar. Los intereses reales se relegan a un tercer plano. Intereses reales de la población se relegan a un tercer plano. Bueno, claro que va a surgir populismo y tendencias y movimientos radicalistas. Va a desembocar en un cambio de élites. Los partidos tradicionalistas van perdiendo. Aparecen y surgen nuevos partidos, pero no hay mucha diferencia entre ellos y los antiguos. Todas las intentonas de poner buena cara a mal tiempo, todas las conversaciones sobre costos admisibles no pueden ocultar lo evidente. La Unión Europea perdió por todas su soberanía y las élites burocráticas bailan al son de que les tocan, en perjuicio de su propia población y empresarios. El deterioro de la economía no es un acontecimiento de los últimos meses, no es un resultado de los últimos meses. Claro que no. Tampoco es un resultado de la operación militar especial que llevamos a cabo en Donbass. Claro que es patentemente tergiversación de los hechos. La subida brusca de inflación en los mercados de bienes y de materias primas, claro, se observó mucho antes de que se hubiera empezado la operación. Bueno, la política monetaria miope de los países de G7 es la culpable. Y con la llegada de pandemia se intensificaron tales procesos en 2020, cuando se redujeron la demanda y la oferta de bienes y servicios, que tienen que ver con nuestra operación. No tiene nada que ver con esto. Sin querer inventar otras recetas, bueno, pusieron en marcha la presa emisora para cubrir el déficit. La oferta de dinero en los Estados Unidos en los últimos 2 años aumentó en el 38%. Antes tardaban décadas para ver tal aumento. Aumentó por 5,9 billones de dólares en su oferta de dinero. La oferta de dinero en la UE y la zona euro también aumentó drásticamente por el importe de 2,5 billones de euros. Últimamente, perdónenme por favor, no me gusta mencionar a mí mismo, pero podemos oír que existe la inflación de Putin en el occidente. Siempre trato de ver. Bueno, parece que se dirige a ellos que no puedan ni leer ni escribir, analfabetos. Rusia no tiene que ver nada con esto. Los problemas con los precios altos de comestibles y combustibles son el resultado de
de las faltas sistémicas de la burocracia europea y americana. Esta es la raíz en sus políticas erróneas. Para ellos, nuestra operación en Donbass ha servido de un salvavidas. Ahora pueden responsabilizar a nosotros en sus fracasos, pero los que tengan enseñanza primaria lo entienden todo. Han imprimido mucho dinero y donde se fluja para comprar bienes y servicios fuera de los países occidentales. Pasan con aspiradora por los mercados globales, olvidando de los intereses de los estados más pobres. Solo dejaron salpicaduras a los países más pobres a precios exorbitantes. A finales del año 2019, las importaciones de bienes a Estados Unidos alcanzaban 250 mil millones de dólares. Ahora está a 350 mil millones de dólares al mes. Notablemente, el crecimiento ha sido del 40%, que equivale a la inyección de dinero no garantizada de los últimos 2 años. Han comprado y acatado toda la mercancía en los mercados globales. Voy a añadir lo siguiente: los Estados Unidos han sido durante décadas un mayor proveedor de alimentos en los mercados. Eran orgullosos meritoriamente de las tradiciones de sus granjeros, de su agricultura. Ahora ha cambiado el rol de los Estados Unidos de un exportador líquido de alimentos, de comestibles. Han convertido en un importador líquido. Compran todo por todo el mundo. En la Unión Europea se observan los ritmos hasta más altos. Claro que, ahora tienen una oleada de inflación global. Como resultado de esto, en los últimos 2 años se encareció todo en el mundo: bienes de consumo, alimentos, materias primas, los víveres. Claro que siguen importando los países occidentales, pero se desplazó la balanza, el equilibrio. La importación supera la exportación. Según la ONU, en el febrero de este año, el índice de precio de comestibles resultó 50% por encima de niveles de mayo 2012, y el índice compuesto de materias primas ha duplicado. Por esto muchos se preguntan con razón: ¿y por qué intercambiar los bienes por dólares y euros que pierden peso? Surge la economía de valores reales y activos reales. Ahora, según FMI, las reservas de divisas globales llegan a 7,1 billones de dólares y 2,5 billones de euros si se abarata. Se deprecia a ritmo del 8% al año, pero además puede ser robado si los Estados Unidos no gusta algo en la política de tal o cual Estado, que es la realidad ahora para los que guarden sus reservas en dólares. Según los expertos, en los próximos años va a ponerse en marcha un proceso de conversión de reservas globales. Sería una transición de divisas que pierden su valor en los recursos reales, tales como comestibles, energía, materias primas y demás, en lo que atañe a Europa. Un aporte negativo adicional en esta oleada de inflación fue hecho por una política energética fracasada, la apuesta tonta por energías renovables y suministros de gas al contado.
que ocasionó una inflación a partir del tercer trimestre del año pasado, mucho antes de que empezase nuestra operación especial, con precios exorbitantes. Sus propias faltas ahora buscan a los culpables. Ahora vemos que se redujo la tasa de producción de fertilizantes nitrogenados producidos desde el gas natural. De los medianos del año pasado a el febrero de este año, aumentó el precio global de fertilizantes en el 60%. Ahora no hay premisas para que cambien las cosas. Al contrario, se bloquea el funcionamiento y la logística de suministros de Rusia y Bielorrusia. Por lo tanto, solo se agudiza la situación. Es fácil calcular lo que va a llegar. La deficiencia y bajada de producción de fertilizantes significa una subida de precios de alimentos que está preñado de hambre en los países más pobres. Sería la culpa de los euroburócratas y los estadounidenses. Este problema surgió no hoy, no en los últimos 3 o 4 meses. Seguro que no es la culpa de Rusia, según dicen algunos demagogos que tratan de responsabilizar a nuestro país de todo que está sucediendo en la economía global. Claro que sería una lisonja para nosotros oír que somos omnipotentes, que podemos cambiar cualquier cosa, pero no es la realidad. La situación se maduraba durante años. Bueno, y se ocasionaba por medidas miopes de los que resuelven sus problemas a costa de los demás, que utilizan y aprovechan la emisión financiera para atraer a su lado los flujos comerciales y financieros. Esta es la misma política colonista y de robo, de atraco, pero es mucho más astuta ahora. Claro, la tarea primordial para todos es aumentar los suministros de alimentos al mercado global y asegurar las necesidades de los países que necesitan comestibles. Rusia primero garantiza su propio mercado doméstico y luego puede suministrar alimentos al mercado global. Por ejemplo, podemos aumentar nuestros envíos de grano hasta 50.000 millones de toneladas. Vamos a priorizar los envíos a los países que tengan la alta necesidad en alimentos. También existen dificultades, no por culpa nuestra. Los norteamericanos impusieron sanciones en nuestros fertilizantes, luego los norteamericanos suprimieron las sanciones al entender de qué está preñado este procedimiento sancionador. Los europeos no pueden hacerlo tan rápido, que son burócratas. Reitero, Rusia está lista para contribuir a balancear el mercado de productos agrícolas. Claro que damos buena acogida al diálogo en esta materia llevado a cabo por la ONU, que entienden la agudeza de ese problema. Y bueno, un tema para tal conversación puede ser cómo crear condiciones normales, logísticas y financieras para que lleven a cabo los envíos. Por lo que atañe a los suministros ucranianos, claro que no los obstaculizamos. No han sido nosotros quienes minaron los puertos ucranianos. Que levanten las minas primero. Pero según el Ministerio
de agricultura de los Estados Unidos. Se trata de alrededor de 5 millones de toneladas de trigo y 7 millones de toneladas de maíz. 5.000 millones es una cantidad desdeñable, pero para el mercado global, pero al mismo tiempo se puede exportar a través de Bielorrusia, el suelo bielorruso, de Polonia. Hay muchas rutas en existencias. No es la culpa de Rusia, es un asunto es una cuestión de sensatez del gobierno de Kiev. Tienen sus dueños extranjeros, pero claro que van a pagar con el grano por los suministros de armamentos. Estimados colegas, como ya he dicho, el mundo moderno está atravesando cambios radicales. Se rompen y malfuncionan institutos internacionales, garantías de seguridad van devaluando. El Occidente persiste en su negativa a asumir cualquier tipo de obligaciones. Es completamente imposible alcanzar nuevos acuerdos. En esta situación, con los crecientes riesgos y amenazas a nuestro país, la decisión rusa de llevar a cabo una operación militar especial ha sido difícil, forzada, pero una medida absolutamente necesaria. Fue una decisión de un país soberano basada en la Carta de la ONU, que tiene consagrado el derecho inalienable del país a defender su seguridad. La gente de Donbass a lo largo de 8 años estuvo sometida a un genocidio por parte del régimen ucranio y los neonazis con pleno respaldo del Occidente, y la meta de nuestra operación es proteger a esta gente. El Occidente no solo procuraba implementar un escenario antirruso, sino también vigorosamente militarizaba el territorio, inflando Ucrania con armas y consejeros, y sigue haciéndolo. A nadie le importa la economía y el bienestar de la gente, pero para crear un campo de operaciones de la OTAN en el oeste dirigido contra Rusia, fomentar agresión, odio y rusofobia es algo para que no escatimaban ningún tipo de dinero. Hoy nuestros soldados oficiales milicianos en Donbass están luchando para proteger a su gente. Defienden el derecho de Rusia a un desarrollo libre y seguro. Rusia, que es un país grande, multinacional, que adopta decisiones independientes e independientemente determina su futuro basándose en su historia, cultura y tradiciones, rechazando intentos de imponer desde fuera valores falsos de deshumanización y degradación moral. Todas las metas de la operación militar especial, sin duda, serán resueltas. Y factor clave para ello son el valor y el heroísmo de nuestros soldados, la consolidación de la comunidad rusa cuyo apoyo les da fuerza y seguridad, confianza al ejército y a la flota, así como la comprensión profunda de la razón, justicia histórica de la causa de nuestro país, que es construir y fortalecer una Rusia soberana, fuerte. Quisiera recalcar: soberanía en el siglo XXI no puede ser parcial o fragmentada. Todos sus componentes son igualmente importantes, se fortalecen y se complementan. Por lo tanto, es importante que no solo defendamos nuestra soberanía política e identidad nacional, sino también fortalezcamos todo lo que define la independencia económica del país, su autosuficiencia, independencia tecnológica, financiera y de recursos humanos. El mismo concepto de sanciones occidentales se basa en un postulado falso, que Rusia desde un punto de vista económico no es un país soberano, que es críticamente vulnerable. Tanto se dejaron llevar por la propagación de fábulas sobre el supuesto subdesarrollo de Rusia y la presunta debilidad de sus posiciones en el comercio, economía mundial, que llegaron a creérselas ellos mismos. Nada más ignoraban hechos reales, que nuestro país ha cambiado en los años recientes. Tales cambios son un resultado de nuestro trabajo gradual y consistente para crear una macroeconomía estable, para proveer seguridad alimenticia, implementar programas de sustitución de importaciones, crear un propio sistema de pagos, etc. Por supuesto, sanciones han planteado ante nuestro país muchas
muchas dificultades y tareas y cuestiones difíciles. Algunas empresas continúan teniendo problemas con piezas de repuestos. Toda una serie de soluciones tecnológicas se han hecho inasequibles para nuestras empresas. Se han quebrantado los lazos logísticos. Por otro lado, esto nos da nuevas oportunidades. Es un incentivo a crear una economía que goce de una soberanía tecnológica, productiva, científica, de recursos humanos completa y no parcial. Por supuesto, esta cuestión tan compleja, como dicen, no puede ser resuelta en un abrir y cerrar de ojos. Hace falta realizar trabajos sistémicos con vistas al futuro, y es esto lo que está haciendo nuestro país, implementando planes de largo plazo para desarrollar los ámbitos de la economía, fortalecer la esfera social. Y las dificultades que pasamos hoy solo modifican y precisan estos planos, no los cambian, no cambian sus propósitos estratégicos. Hoy quisiera detenerme en los principios clave sobre los cuales va a desarrollarse nuestro país y nuestra economía. El primer principio, apertura. Estados que de verdad son soberanos siempre están abiertos a asociaciones basadas en el principio de derechos iguales para contribuir al desarrollo global. En cambio, los débiles y los dependientes tienden a buscar enemigos o a avivar xenofobia, o si no, irrevocablemente pierden su identidad y autosuficiencia a ciegas siguiendo a sus señores. Rusia, a pesar de lo que nuestros así llamados amigos occidentales literalmente sueñan con, no tomará la ruta de aislamiento y autocracia. Nosotros vamos a ampliar y seguiremos ampliando nuestra cooperación con todos los que demuestren interés. Quisiera destacar que es la aplastante mayoría de personas en el mundo. Yo no voy a mencionar todos los países. Todos lo saben. No diré nada nuevo. Indicaré que todos los que quieren cooperar con Rusia están sometidos a presión de los Estados Unidos. A veces incluso reciben amenazas directas, pero tal chantaje es inútil si se trata de países con liderazgo verdadero que entienden muy bien la diferencia entre intereses ajenos y los intereses nacionales. Rusia continuará desarrollando cooperación con tales países, promoviendo proyectos conjuntos. Por supuesto, nosotros vamos también a colaborar con empresas occidentales que, a pesar de un forcejeo sin precedentes, continúan trabajando exitosamente en el mercado ruso. Consideramos que una base sólida y predecible para profundizar cooperación internacional puede ser una infraestructura de pago en divisas nacionales cómoda e independiente. Para asistir a compañías de nuestros países en la formación de lazos logísticos y de cooperación, impulsamos el desarrollo de corredores de transporte, aumentamos el rendimiento de vías ferroviarias, capacidades de transbordo de los puertos en el Ártico, en la dirección oriental, sudeña y en otras direcciones, en las aguas de Azov, Chernomorsk y Kaspiysk, que serán partes importantes del corredor norte-sur, que nos proveerá vías de comunicación fiables con el Medio Oriente y Asia Meridional. Esperamos que en el futuro pronto el flujo de mercancías en esta ruta comience a crecer firmemente. Pero no solo es el comercio internacional lo que importa. Rusia también va a desarrollar cooperación humanitaria y tecnológica en el campo de deporte sobre la base de principios de derechos iguales y respeto a nuestros socios. El segundo principio para nuestro desarrollo es basarse en las libertades para los emprendedores. Cada iniciativa particular tiene que ser apoyada. La pandemia y la situación actual nos han mostrado la importancia de la flexibilidad y de la libertad en la economía. Justamente el negocio privado, que está ahora en una situación muy difícil, nos ha mostrado que puede ser competitivo. Tenemos que adaptarnos y asegurar el desarrollo dinámico de la economía apoyándonos en el negocio privado. Vamos a seguir bajando la carga administrativa. Así, desde el año 16 hasta el 18 estuvo en vigor la moratoria de revisiones pautadas para el negocio menor. Luego fue prorrogado hasta 2022.
pero hemos dado otro paso. En marzo de este año nos hemos negado a los controles pautados de los pymes, pero con una condición: si su actividad no está relacionada con altos riesgos para hacer daño a los ciudadanos y al medio ambiente. En general, ahora la cantidad de estos controles ha bajado 6 veces comparándolo con el año pasado. ¿Por qué hablo de esto? Porque la cantidad de infracciones ha bajado, no ha aumentado. Esto muestra la madurez y la responsabilidad del negocio ruso. Y hay que motivarlo. Para eso hay que hacer un paso cardinal. Tenemos que negarnos de forma regular a la mayoría de los controles de todo el negocio ruso si su actividad no está relacionada con altos riesgos. Todos entienden que no hace falta ir y venir controlando a todo el mundo. Tenemos que implementar el enfoque orientado a riesgos. Y yo encomiendo al gobierno determinar los parámetros concretos de esta reforma en los próximos meses. Y hay otro tema sensible para el negocio. Es la cuestión de la seguridad y de la sostenibilidad económica. Para eso estamos quitando las normas borrosas del derecho penal. En marzo fue firmada la ley que dice que las causas penales para los emprendedores con naturaleza tributaria fiscal puede ser iniciado solo con requerimiento de la agencia tributaria, de la Delegación de Hacienda, y no de otra forma. Y vamos a adoptar otra ley para disminuir los lapsos para la prescripción de delitos fiscales. Ahora nuestros socios de Occidente nos han hecho mucho daño, pero tenemos que descriminalizar muchos casos de naturaleza económica. ¿A qué me refiero? Nosotros no tenemos que provocar la criminalización con nuestras propias manos. Se trata del trabajo sin licencia, por ejemplo. También hay que pensar de levantar el umbral de la imputación en el caso del no pago de los aranceles aduaneros, por ejemplo, y otros pagos obligatorios. Además, desde hace tiempo no han cambiado los parámetros de la determinación de daños graves y extremadamente graves. Como vivimos en una nueva realidad, tenemos que repensarlo, revisarlo. Además, hay que tener en cuenta la inflación acumulada. Y por fin hay que revisar las bases para el arresto preventivo y para el alargamiento de los plazos de instrucción de sumario. Sabemos que a veces estas normas se implementan donde no hay necesidad. Y como resultado, varias empresas, si están sujetas a la investigación, tienen que suspender su actividad o cerrarse. Y sufre la reputación de estas compañías, de sus directores y líderes. Llamo la atención de los cuerpos de seguridad. Tenemos que dar fin a esta práctica. Y yo pido al Gobierno, junto con el Tribunal Supremo, preparar las enmiendas correspondientes en nuestra legislación y pido terminar este trabajo hasta el 1 de octubre. Adicionalmente, yo he dado una encomienda especial al Consejo de Seguridad. Es que hay varios casos que se inician, pero luego no se llevan al tribunal. Y hay muchos casos, su cantidad ha aumentado. ¿Qué nos dice esto? Lo que pasa es que las causas penales se inician sin
cimientos suficientes. En otoño vamos a discutir este tema adicionalmente y vamos a adoptar decisiones adicionales. Claro que un rol muy importante en la creación del ambiente de negocio actual lo tienen los equipos de gobierno regional. En nuestro foro yo quiero destacar a los sujetos de nuestro país que han logrado muchos éxitos. Y hay cambios en el trío de los líderes. Moscú y Tatarstan, y luego ha añadido la región de Moscú, que antes, hace un año, tenía la línea 8 y ahora la 3. También entre los líderes están las regiones de Tula, Nizhny Novgorod, Tyumel, Novgorod, Sajalín, San Petersburgo y Bashkortostán. Las regiones de mucho progreso son la región de Kurgan, que ha crecido 36 líneas, territorio de Perm y Altai, 26 posiciones, Ingushetia con 24 posiciones y la región de Ivanovo, que ha subido 17 líneas. Agradezco a todos los que han trabajado para eso. Y claro que la federación, el gobierno federal, presta mucha atención al apoyo de las iniciativas de los ciudadanos, sobre todo en pequeños pueblos, en regiones periféricas. Tenemos logros y éxitos en este campo también. Se trata de la creación de soporte lógico, de la venta de los productos alimenticios limpios. Hay que crear nuevas posibilidades, empezar a trabajar en espacios electrónicos, bajar las expensas de transporte, de logística y otras. Hay que ayudar a los emprendedores individuales, autónomos. Y las medidas que implementamos están dirigidas a pequeñas ciudades, al campo. Y yo pido que se incluya como línea aparte en nuestro proyecto nacional del desarrollo de los pymes. Quisiera dirigirme ahora a los ejecutivos, a los grandes emprendedores. Colegas, amigos, un éxito real, firme, el sentido de decoro, de decencia, autoestima, siempre existe solo si uno relaciona su futuro con el futuro de su patria. Llevamos relaciones con muchos ejecutivos y yo sé lo que piensan muchos de ellos, grandes propietarios. De ustedes mismos yo he oído que el negocio es mucho más que el beneficio, y es verdad, es así. El cambio, la reforma de la vida alrededor, el desarrollo de tu región, de tu ciudad, de tu país. Hay que servir a las personas y a la sociedad. Así es el sentido de la vida y del trabajo. Y los últimos acontecimientos han confirmado lo que yo siempre decía: en casa uno está más seguro. Los que no han querido escucharlo han perdido cientos de miles de millones de dólares. Así resultó el supuesto refugio manso para sus capitales. Y yo quiero decir a los colegas que están aquí y que a lo mejor no están aquí, no vuelvan a morder el anzuelo. Nuestro país tiene mucho potencial. Hay muchas tareas. Inviertan acá. Inviertan en nuevas empresas, en nuevos empleos, en el desarrollo de la infraestructura turística. Apoyen escuelas, universidades, cultura, sanidad,
esfera social. Yo sé que muchos están haciendo esto, pero quiero subrayarlo. Así entendían su misión los Bagrushin, los Morozov, Shukin, Rabushinsky, Akhchurin, Galeev, Anapaev, Matsiev, Mamontov, Tretiakov, Arsanov, Dadashev, Gadzhiev. Muchas familias de mercaderes rusas, tártaras, buriatas, chechenas, dagestanas, yakutas, osetinas, judías, armenias han heredado, han dejado mucha herencia a sus hijos, pero también a su país, y han inscrito sus nombres en la historia de nuestro país. A propósito, quisiera subrayar algo más. Para los herederos de estos capitales, no se sabe qué será lo más importante, el dinero que han heredado o que heredarán, o el nombre decente que heredarán, los logros, el servicio de sus padres a su país. Esto no se pierde, no se derrocha. Y lo que se quedará luego con las generaciones siguientes, este buen nombre, el nombre decente, lo conservarán todos y les ayudará a mantener a sus familias, a ser más fuertes, les ayudará más que los bienes y el dinero. Estimados colegas, el tercer principio de nuestro desarrollo estratégico es una política macroeconómica equilibrada y responsable. Justamente esto nos ayudó a aguantar una presión de sanciones. Pero esto es importante no solo para responder a los retos actuales, sino también para el futuro, con vistas al futuro. No vamos a repetir los errores de nuestros colegas que han impulsado la espiral de inflación y han desequilibrado sus finanzas. Para nosotros es importante un desarrollo firme. Y hablando de la inflación, tenemos que llegar a los niveles de la inflación de 4%. Seguimos con este fin. Ya he encomendado al Gobierno preparar el proyecto de nuevas normas presupuestarias. Tienen que asegurar la previsibilidad de la política presupuestaria para mejorar las infraestructuras y tareas tecnológicas, lo que es base para el bienestar de nuestros ciudadanos. Ahora muchas divisas de reserva están haciendo un suicidio, por lo menos las ideas de suicidio están presentes. No tenemos que acudir a su ayuda, pero el principio más importante es gastar siempre pensando en lo que hemos ganado. El cuarto principio es la justicia o la equidad social. Para las iniciativas nuevas, para las posibilidades industriales, necesitamos una materialización social. Tenemos que reducir la desigualdad y no agravarla, como pasa en algunos otros países. Y nosotros tampoco somos campeones en resolver estas tareas, estos problemas. Queda mucho por hacer. Hay que bajar la pobreza y desigualdad. ¿Cómo? Esto significa una demanda para el producto nacional en todo el territorio del país, crear nuevos empleos, fomentar el potencial de las regiones. Enfatizo la dinámica positiva de los ingresos reales de los ciudadanos. La disminución de la pobreza es el mejor indicador de la eficacia del trabajo del Estado. Y hay que lograr resultados en este año que está en curso. Repito, nosotros apoyamos concretamente a los grupos más vulnerables, a los jubilados, y niños, familias con niños y a personas que están viviendo una situación difícil. Cada año aumentamos las pensiones de jubilados y la velocidad es más alta que la inflación. Este año ha habido
dos aumentos. El 1 de junio, un 10% más. Además, ha subido el salario mínimo y el mínimo vital, que está relacionado con otras subvenciones o prestaciones sociales. Esto tiene que ver con 15 millones de personas. En los últimos años hemos construido un sistema integral de apoyo de las familias con niños. Esta subvención la pueden recibir las mujeres en los primeros términos del embarazo y hasta que su hijo cumpla 17 años. El bienestar de las personas es el factor más importante del desarrollo demográfico. Y aquí hay problemas porque en abril en Rusia han nacido 100.000 niños menos que antes. Es un 13% menos que en abril de 2020. Por eso encomiendo al presidente del gobierno controlar las medidas del apoyo de las familias con niños. El futuro de Rusia es una familia con 2, 3 y más hijos. Por eso se trata no solo del apoyo financiero. Tenemos que afinar el sistema de salud, de educación, todas las áreas que tienen que ver con la calidad de vida. Para eso también estamos implementando la iniciativa nacional social y en otoño vamos a evaluar el trabajo, el funcionamiento de esta iniciativa para implementar en todo el país las mejores experiencias y prácticas. El quinto principio es el desarrollo avanzado de la infraestructura. Hemos aumentado los gastos presupuestarios para mejorar las arterias de transporte. El año que viene vamos a implementar el plan de reconstrucción y reparación de la red de autopistas federales y regionales. En 5 años, un 85%, no menos, de las carreteras tienen que tienen que llevarse a un estado normativo. Para esto implementamos una nueva herramienta, créditos presupuestarios de infraestructura. Los créditos se prestan para 15 años con una tasa de 3%. Ayer incluso hemos discutido esta cuestión. Ahora puedo asegurarles que esta herramienta funciona bien. Otra cuestión es la modernización del sector vivienda. Aquí hay muchos problemas. Hay poca inversión. 1,5 billones de rublos faltan en el sector. Por eso hay poca eficacia, muchas pérdidas. Las redes, las construcciones se hacen siempre más obsoletas y cada año se acumulan los problemas. Yo propongo consolidar los recursos y lanzar un programa integral de la modernización del sector vivienda y sincronizarlo con otros planes del desarrollo de infraestructura. La tarea es cambiar la situación cardinalmente. Reparar las autopistas, dar nuevas viviendas a las personas que viven en viviendas en estado de avería. Además, propongo aumentar los recursos para los proyectos de urbanización en pequeñas ciudades o incluso en asentamientos históricos. Funciona bien aquí. También propongo dirigir para estos fines 10 miles de millones de rublos en 2023 y otros 10 en 2024. Medidas adicionales las vamos a dirigir a reconstruir la infraestructura, vivienda en las áreas liberadas del suroeste de Rusia y para el extremo oriente. La prioridad para nosotros es el acondicionamiento complejo de las áreas rurales. Las personas que viven y trabajan en el campo
alimentan nuestro país, y no solo nuestro país, sino una gran parte del mundo. Y tienen que vivir en condiciones decentes. Por eso pido que el gobierno dirija recursos adicionales al programa especial con este perfil. Una fuente financiera puede ser los aranceles de exportación de la venta de los productos agrícolas. Además, hay que ampliar los programas para la modernización de los clubes de cultura rurales, para teatros y museos municipales. Y para estos temas hay que dirigir 6.000 millones de rublos en 2023, en 2024. Hay un ejemplo cuando condecorado con medallas de héroes de trabajo, uno de los condecorados, el señor Mikhailov, me ha pedido que le apoye en construir un club de cultura, casa de cultura en su pueblo natal. Muchas personas dicen que es muy importante. También voy a hacer una pequeña digresión. Ahora en verano es época de vacaciones y siempre más y más turistas quieren visitar los parques nacionales de nuestro país, las reservas forestales, cotas. Este año el flujo de turistas va a superar 12 millones de personas. Es muy importante que los turistas, los representantes de negocio sepan qué es lo que está permitido hacer en estos territorios y lo que no, porque si no se crean riesgos por ecosistemas vulnerables. En la Duma estatal se tramita un proyecto de ley para regular la organización del turismo en zonas especialmente protegidas, para crear una base civilizada. Pero hay que decir que todas las decisiones que se adoptan, que se toman, tienen que ser muy bien medidas y muy bien pensadas. Voy a subrayar también el tema de la preservación del Baikal. Hay un proyecto para el desarrollo complejo e integral de la ciudad de Baikalsk, que tiene que ser modelo de una economía, de una administración hacendosa orientada al medio ambiente. Tiene que ser una tarjeta de visita para el turismo ruso, para el turismo ecológico en Rusia. Vamos a seguir desarrollando las tecnologías limpias para lograr fines sobre la modernización ecológica de las empresas. Vamos a bajar las emisiones nocivas en la atmósfera. Vamos a seguir trabajando con los proyectos verdes, con los proyectos de economía de ciclo cerrado, lo que yo he dicho en este foro el año pasado. Y en este sentido, el principio número 6, principio transversal, es lograr una soberanía tecnológica. Crear un sistema integral del desarrollo económico que no dependa de los institutos extranjeros. Tenemos que construir todos los ámbitos de la vida en un nuevo nivel tecnológico y no solo ser usuarios de las decisiones de otros, sino tener claves tecnológicas para crear productos y servicios de generaciones siguientes. Los últimos años hemos prestado mucha atención a la sustitución de las importaciones. Hemos logrado éxitos en el complejo agropecuario e industrial, en la producción de medicamentos, equipos y de médicos y en otros ámbitos. Pero quiero decir que la sustitución de la importación no es una decisión final. No tenemos que sustituir copiando, porque si no, siempre vamos a pisar los talones de alguien. No, tenemos que crear nuestros servicios, tecnologías, productos competitivos que pueden convertirse en nuevos estándares mundiales. Quiero recordarles que Sergei Pavlovich Korolev no copiaba o mejoraba parcialmente los cohetes de trofeo. No, él miraba para el futuro y propuso un único esquema, el esquema de paquetes
para los cohetes portadores y así fijó el estándar para todo el mundo. Él estuvo trabajando, haciendo un paso más adelante y gracias a tales inventos, Rusia, por ejemplo, tiene armamento hipersónico y lleva las posiciones, las primeras posiciones en tecnologías atómicas, en la construcción de rompehielos atómicos, intelecto artificial, procesamiento de macrodatos. Todo esto está muy bien desarrollado en Rusia. El desarrollo económico y tecnológico es transversal y determinará no solo este diseño, sino todo el siglo. Vamos a seguir hablando de estos temas en el Consejo del Desarrollo Estratégico. Vamos a discutir también del desarrollo de los proyectos transversales. Subrayo, no podemos fabricar todo, no hace falta, pero lo que necesitamos hacer es tener todas las tecnologías críticas, de importancia crítica, para que, si hace falta, poder lanzar cualquier tipo de producción. Así hicimos cuando hemos fabricado muy rápido las vacunas contra el COVID. Y ahora desplegamos la producción de muchos otros productos. Por ejemplo, cuando del mercado ruso se fueron los socios desleales del Kamaz, sus nichos fueron sustituidos por compañías nacionales. Y se trata de los componentes y para series de todo tipo de vehículos. También quiero destacar el sistema de pagos MIR, que ha sustituido las tarjetas Visa y Mastercard y ahora amplía su geografía. Otro ejemplo, la fábrica de tractores de Petersburgo, porque su ex socio extranjero se ha negado a vender motores y mantener según la garantía. Y acudieron en ayuda entonces los fabricantes de motores en Yaroslavl y Tutaev. Estas prácticas positivas, estos éxitos van a aumentar. Repito, Rusia tiene un potencial de cuadros de ciencia tecnológico para la habilitación de todo tipo de fabricación y producción. Hoy en día tenemos que aumentar la potencia. Y una de las cuestiones clave es las condiciones confortables para el trabajo de estas empresas. Encomiendo al gobierno para el otoño presentar parámetros claves del nuevo régimen de clústeres industriales. Necesitan financiación, necesitan un recurso de crédito para 10 años y con una tasa de interés no más de un 7% anuales en rublos. Hemos hablado de todas estas cuestiones y lo vamos a implementar. Segundo, la imposición tributaria. En estos clústeres hay que asegurar un nivel bajo de primas de seguros y de impuestos de base presuntiva. Tercero, ayudar a las primeras etapas de nuevas empresas. Formar un paquete de encargos y darles subsidios. Hay que trabajar. Cuarto, administración simplificada. Mínimo de controles o falta de controles. Ausencia de controles para asegurar un régimen confortable para estas empresas. Y quinto, y lo más importante, hay que crear mecanismos de demanda garantizada para largo plazo para la producción innovadora. Y este régimen preferencial tiene que empezar el 1 de enero de 2023.
Entonces, los puntos del desarrollo industrial nuevos y que ya están funcionando tienen que involucrar también a las empresas pequeñas. Para esto hay que ver muy bien el horizonte y por eso pido al gobierno, junto con la corporación MSP de pymes, lanzar la herramienta de contratos de largo plazo entre las compañías con la participación del Estado con las pymes. Y así se garantizará la demanda y los proveedores se comprometerán a ampliar su producción para un encargo concreto. Ya hemos liquidado los procedimientos gravosos, pero queda mucho para hacer. Por ejemplo, para empezar una industria desde cero, necesita de 1 año y medio hasta 3 años. Y además, para comprar superficies acabadas, todavía hay tasas de interés demasiado altas. Por eso tenemos que lanzar la hipoteca industrial. Se trata de los créditos con tasa de interés anual de 5%. El derecho a este crédito se concederá a las empresas que están dispuestas a comprar superficies, áreas de producción ya acabadas. Yo pido al gobierno no demorar con esto y trabajar todos los detalles para que la hipoteca industrial funcione bien. Estimados amigos, la velocidad de la escala de los cambios en la economía global, finanzas, en las relaciones internacionales está creciendo. Y se hace siempre más claro la renuncia a la globalización a favor del modelo de crecimiento multipolar. El nacimiento del nuevo orden mundial es un proceso difícil. Afrontaremos muchos desafíos, riesgos y quizás factores que todavía no sabemos cuáles serán. Pero está claro que las reglas, el contenido del nuevo orden mundial lo van a marcar los estados soberanos fuertes, que ha emprendido el camino suyo, que no sigue el camino de otro. Solo un Estado fuerte y soberano puede pronunciar su palabra. Porque si no, se convierte uno o sigue siendo una colonia que no tiene ningunos derechos. Hay que transformarse, hay que sentir el aire de la época y hay que manifestar para eso una voluntad nacional y firmeza. Rusia está entrando en la época en nueva época como un país potente y soberano. Y vamos a usar todas las posibilidades. Vamos a ser todavía más fuertes. Muchas gracias por su atención. Спасибо, Владимир.